poquito, yo sé que es hora de la cena, pero pues ya Pues sí. estamos preparándonos ahora sí para alimentar también nuestros conocimientos con una enseñanza el día de hoy. Para los que nos están acompañando desde ayer, nuevamente bienvenidos a la parte 2 de este taller titulado Cada familia es única, estrategias para acompañar a las familias en su jornada de fe. Para los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos también. Y les comento que nuestra expositora del día de hoy es Esther García. Ella nos acompaña desde Dallas, así que está 2 horas adelante de nuestro horario, así que se desvela por nosotros. O sea, estamos aquí, obviamente, por el amor al Ah, ministerio, y ella es el enlace de NCPD, que viene siendo la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad para lo que es la comunidad latina. Entonces estamos muy bendecidos en tener a Esther con nosotros. sí, Y Pilín. pues bueno, para iniciar nuestra sesión el día de hoy, me encantaría que utilizaran el chat nuevamente. Recuerden que lo pueden utilizar para hacer comentarios, para hacer preguntas. Ya tendremos momento para responder a ellas, pero anoten en el chat cuál fue una o dos cosas que se llevaron de la charla del día de ayer. ¿Qué fue lo que se llevaron de enseñanza? ¿Cómo van a la mejor adaptar sus ministerios? A la mejor, ¿cómo van a trabajar mejor con los niños o con adultos, personas con Ujú. discapacidades? Algo que se hayan llevado. Coméntenlo en el chat para ir amenizando ya este diálogo el día de hoy. Para los que van ingresando apenas, bienvenidos. Gracias, gracias. La parte 2 de la sesión del día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita estamos pidiéndole a todos los participantes que anoten en el chat una o dos cosas que se llevaron de enseñanza que no sabían antes, a lo mejor algo que ustedes aprendieron, de una forma que ustedes van a modificar sus ministerios de aquí en adelante. Anoten en el chat para poder ir viendo qué fue lo que se llevaron de riqueza ayer del primer día. Y no olviden de permanecer con sus micrófonos apagados para así cuando iniciemos la presentación podamos escuchar solamente a la presentadora. A ver, ¿qué vamos comentando aquí? Marilu dice, a mí me pareció muy interesante que no tenemos ministerio de catequesis para nuestros adultos mayores. Muy buena observación, Marilu. Exactamente, muchas veces pensamos en los pequeñitos, adolescentes, pero no tomamos en cuenta que las necesidades especiales o las discapacidades existen en toda etapa de la vida. Entonces, muy importante tomar eso en cuenta. Excelente. A ver, ¿quién más? Irene también dice, ayer aprendí que también es importante incluir a las personas mayores, así es. Y eso es lo bello de tener este diálogo con más personas y también con esas oportunidades que tenemos de formación, porque así nos ayuda a ampliar nuestra visión pastoral de lo que tenemos que, de alguna forma, somos responsables de no solamente con los jóvenes, familias, adultos, pero en sí abarca tanto. Entonces, gracias nuevamente por su sí a servir en catequesis, evangelización. Y pues bueno, sigan anotando en el chat. No le quiero tomar más tiempo de lo que le toca a Esther para que ella pueda seguir adelante con la sesión número 2. Y para eso, Esther, te cedo la palabra. Bienvenida nuevamente aquí con nosotros. Gracias, María Luisa. Es un placer estar contigo y con las catequistas y familias y ministros de la diócesis de San Diego. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes. Ayer disfruté mucho la plática y la conversación y esta noche va a ser más hermosa todavía porque es profundizar sobre la vida sacramental de nuestra comunidad hispana. Y como siempre nos ponemos en las manos del Señor para que nuestro trabajo y nuestra misión catequética tenga frutos y frutos en abundancia.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso, ábrenos a la belleza del diálogo, que nos permite escuchar con el corazón y hablar movidos por tu espíritu. Que nuestro diálogo encienda ese mismo espíritu en nosotros y nos envíe por el mundo como discípulos misioneros por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguimos con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo imagina que su ministerio podría ser más inclusivo con personas con discapacidades y sus familias? Esa fue, pusimos la pregunta al inicio de nuestra reunión y también hoy, porque al final vamos a como dijo Marioli, ¿qué aprendimos? ¿Cómo vamos a esta charla que tuvimos, cómo la vamos a aplicar en nuestro ministerio? Porque como catequistas y maestros de la fe, siempre inmediatamente ponemos en práctica lo que conocemos o lo que se nos comparte. Así que esa es nuestra pregunta para nuestro taller. ¿Cómo vamos a incorporar lo que aprendimos en nuestro ministerio con las personas con discapacidades y sus familias? Y recordando que nosotros fuimos enviados a llevar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas, incluyendo a personas con discapacidades. Y no tenemos que preocuparnos porque no estamos solos en esta hermosa misión. Todos tenemos un rol en la formación con personas con discapacidades. Como bautizado, ¿verdad? Tenemos ese llamado desde que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia y tenemos ese llamado y esa misión a llevar el evangelio a todos, en particular a los más pobres, a los más olvidados y a los que están en los márgenes, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y el catequista hacer eco del evangelio y enseñar a todos, ¿verdad? Incluyendo a todos aquellos que tienen discapacidades, sin importar el color, la piel o la clase social. El catequista siempre es el servidor de Cristo por excelencia. Y la comunidad de fe siempre recibe a todos. Y el mejor ejemplo es cuando alguien por primera vez recibe el sacramento de los ritos de iniciación cristiana para adultos, cómo la comunidad abraza a la nueva persona que recibe los sacramentos. De igual manera, es la misma responsabilidad de recibir a aquella persona que tiene alguna discapacidad. Es recibir con amor y alegría a la persona y a la familia. Y como líder catequético, estos talleres y esta formación tan necesaria para las personas que trabajan con este ministerio, pero también para los catequistas y los líderes que no trabajan directamente, pero que en su vida ministerial, van a encontrar familias a las que van a servir en este ministerio. Y por supuesto, nuestros sacerdotes, nuestros párrocos y nuestro obispo como cabeza principal de nuestra iglesia en nuestra diócesis. Así que no estamos solos. Y es importante que nosotros en nuestro ministerio catequético tengamos estos 4 documentos de consulta. La declaración pastoral de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos se escribió en el 1978 reconociendo la necesidad de incluir y de integrar a la comunidad de fe las personas con discapacidades mentales, intelectuales, físicas y aquellas que se ven y que no se ven. La iglesia se dio cuenta que estaban a un lado nuestros hermanos y que debían de participar activamente en la iglesia. Y este es un documento importante, hermoso y sobre todo actual. Solamente está en inglés, no está en español, pero nosotros en NCPD tenemos una afirmación en el 40 aniversario, que fue hace 2 años, y lo tenemos en nuestra página de español para que lo puedan accesar y luego se los mandamos con todos los recursos también.
Otro documento de consulta es el Directorio Nacional para la Catequesis. En el 49 viene todo lo que necesitamos saber acerca de qué catequesis es apropiada y cómo trabajar con la persona con discapacidad y las familias. Y sobre todo que los obispos de Estados Unidos reconocen la importancia de trabajar en este ministerio y asegurarse que todos recibimos una formación espiritual para poder tener ese encuentro con Cristo y con nuestra fe. El otro documento es las orientaciones para la celebración de los sacramentos con personas con discapacidades, que se tuvo que actualizar porque hay muchos cambios y que vamos a ver enseguida. Y gracias a Dios estuvimos participando muy en conjunto con la Conferencia de Obispos en esta área, porque la NCPD es la oficina que trabaja muy de cerca, porque ellos no tienen oficina de discapacidades. Y el documento que acabamos, que el Papa nos hizo favor de darnos este 2020, el Directorio para la Catequesis, es un documento hermoso, hermoso. Cuando lo puedan revisar, es del 269 al 272, es lo que es para personas con discapacidades. Pero también habla de la catequesis para personas mayores, la catequesis para inmigrantes, la catequesis para personas que están en la cárcel. Y es un directorio muy importante porque abraza y se asegura que todos estén representados en este directorio. Y también hablamos que 1 de cada 6 personas tiene alguna forma de discapacidad y que 1 de cada 4 familias es afectada por las enfermedades mentales y 1 de cada 3 es afectada por la discapacidad en general. Y el número también muy importante es que el 96% de las personas que son sordas no están involucradas en la iglesia. Esa es la realidad. También hablamos de la discapacidad, que puede ser visible, no visible, física, y que no solamente cuando hablamos de un solo sector, hablamos de las personas. Imaginamos una persona con discapacidad y vemos a una persona en silla de ruedas, pero es más allá. Es niños, jóvenes, adultos, personas con enfermedades mentales, que no se mira, pero que se tiene, es una enfermedad que está latente. Entonces tenemos que asegurarnos que no nos cerramos a solamente niños con autismo o síndrome de Down. Es un ramo muy grande, muy extenso, que todos merecen y necesitan ser formados en la fe. También hablamos del procesamiento sensorial, de que a veces es difícil recibir tanta información y nuestro cerebro tarda en procesarla, y que para nosotros es muy hermoso ver todos los sonidos, oler los aromas de la iglesia, las flores, el incienso, las luces, ver las luces, y eso es hermoso para nosotros, pero para niños o jóvenes o personas adultas que tienen problemas con el procesamiento sensorial, no lo es. Entonces es bueno tener esas consideraciones cuando invitamos a nuestra iglesia. Hablamos de los manipulativos para ayudarles a relajarse, a evitar los sonidos fuertes y todos los implementos, accesorios que nos pueden ayudar en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Y también el uso de objetos que nos ayudan a concentrarnos y a poner olvidarnos de todo el proceso que está pasando, y ayudarnos a concentrarnos en lo más importante, que es la misa o nuestra formación de fe o la actividad para la que fuimos llamados a nuestra parroquia. También hablamos de los horarios, lo importante que son los visuales para los niños y en general para todo el estudiante, el tener una rutina, una estructura. Y también el uso de una catequesis simbólica, una catequesis que use los sentidos, que use el movimiento, una catequesis en la que el muchacho, el joven, adulto, el niño
pone sus sentidos, sus manos, su tacto, él va a aprender más. Entonces es importante usar diferentes actividades, diferentes métodos para nuestra enseñanza. Y recordar que toda la persona bautizada tiene 3 derechos. El derecho a educarse en la fe, el derecho a la preparación y la celebración de los sacramentos y a responder al llamado de Dios. Esos 3, y eso lo vamos a ver adelante cuando hablemos de la celebración de los sacramentos. Este es el documento estábamos hablando, lo tenemos en inglés y en español, y es muy importante porque habla y se relaciona con la Declaración Pastoral de 1978, donde nos dice que todas las personas somos iguales en dignidad ante Dios y que por el bautismo tenemos ese llamado al llamado divino y el llamado también a la santidad. También nos habla que todo lo que es liturgia, todo lo que es que se desarrolla en la iglesia, es importante que sea accesible para todos, porque es la iglesia, es la liturgia lo que nos relaciona como hermanos en Cristo y hermanos en la fe. Así que la celebración y la participación de todos en la liturgia es importante. Y vamos a empezar con el primer sacramento del bautismo. Todos los sacramentos, el hecho de que la persona tenga una discapacidad no la descalifica para que reciba el sacramento. No, eso no es una razón para retrasarlo o para no darlo. Pero sí es importante que sepan que por ejemplo, un bebé que se va a bautizar tiene que tener el permiso mínimo de un padre, de una persona para poder recibir el sacramento. O sea, uno de los 2 padres tiene que dar el consentimiento. Y otra cosa que íbamos a hablar también en el bautismo es que cuando hay una persona que se diagnostica que el bebé va a tener algún problema de corazón o genético o va a ser un niño con una discapacidad, es importante que la comunidad, que el padre acompañen a esta familia. Y esto viene aquí en el documento, ¿verdad? Así que es importante que lo tengamos. También dice que si una persona con discapacidad quiere ser padrino o madrina, lo puede hacer siempre y cuando esté preparado y reciba la formación. Eso no afecta que el que tenga una discapacidad, eso no afecta para que él no pueda ser padrino y llevar a alguien a bautizar. Y lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que es importante que todo lo que sea liturgia sea completamente accesible a las personas con discapacidades, porque ese es el vínculo que nos une como comunidad cristiana en conjunto. Y está en la primera página del documento y también está en la declaración pastoral. Y aquí empezamos con la Eucaristía. Es muy importante porque la Eucaristía, no porque tenga la persona discapacidad, se le va a dar la comunión más pronto o se le va a dar menos formación. No, se usa el mismo criterio, pero se supone que los padres y la persona que es tutora de este niño o joven o adulto, junto con los párrocos, con el padre de la iglesia, deben asegurarse que es el tiempo, que es la edad para recibir el sacramento. No porque el niño tiene 5 años y quiere comulgar, se le va a dar el sacramento, pero tiene que esperar a que sea el tiempo conveniente para su preparación y que reciba la formación apropiada y se le dé el sacramento. Pero también se usa el mismo criterio. Tiene la persona con discapacidad, sea intelectual o física, tiene que reconocer que el cuerpo el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Entonces tiene que reconocer esas dos formas y de esa manera puede recibir el sacramento de la comunión, de la Eucaristía.
Y podemos decir, ¿cómo sabemos cuando la persona no se comunica o no se puede comunicar verbalmente? Cómo podemos saber? Y Yasmín es un ejemplo. Ella tiene problemas de comunicación, ella no habla, pero cuando recibió la comunión, tenía una alegría y estaba muy feliz por recibir el sacramento. Entonces, puede ser una alegría por lo que recibe o también puede ser una persona que tiene una discapacidad muy severa, pero con su gesto reverencial, con su silencio, él puede expresar que está recibiendo a Cristo. Que tenemos que tener ese deseo de recibir a Cristo en nuestra vida a través de la comunión, pero también tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras que se puede expresar nuestro reconocimiento. Y también se dice, bueno, si hay siempre hay la duda, ¿la recibe o no la recibe? ¿Cómo saber? Entonces, sí, en el documento de los obispos dice muy claro, los casos dudosos se deben decidir siempre a favor del derecho del católico a recibir el sacramento, porque se acuerdan que los tres derechos que tiene la persona es a prepararse y a recibir los sacramentos. Entonces, es siempre tenerlo en cuenta. Hay personas que no pueden recibir la Eucaristía porque ellos padecen una discapacidad que se llama espru celíaco o otra condición que ellos no pueden tolerar el gluten. Entonces es importante que ellos reciban solamente una partícula muy pequeña o puedan tomar el vino en vez de la sangre de Cristo, en vez del cuerpo de Cristo, que sería la hostia. Entonces, es importante que puedan tener esta oportunidad. Ahora, la hostia es bajo en gluten, no es completamente gluten free, es bajo en gluten. Y entonces, ellos pueden hablar con el padre y decir, bueno, puedo tomar solamente el vino o puedo tomar pero tienen que hablar con el padre o con la catequista o la persona encargada de los sacramentos de la liturgia, de qué manera recibir la Eucaristía. Y es importante que la parroquia, la diócesis, dé formación al respecto, cómo el clero y los ministros pueden trabajar sin contaminar, se llama cross contamination, que se puedan contaminar, traer la hostia que es gluten, baja en gluten, tiene que estar separada en un lugar separado. Y para eso, pues, debe de tener una preparación especial. También hay personas que no pueden recibir comida por su boca, que usan sondas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la presencia de Cristo y su gracia santificante se encuentra hasta en la porción más pequeña de la hostia consagrada o en una gota de vino. Ahí está el Señor presente, ¿verdad? Pero es importante reconocer que la persona quiere recibir la comunión, quiere recibir el cuerpo de Cristo, quiere recibir la sangre de Cristo, quiere estar en comunión con Él. Pero debemos recordar que la norma para recibir por la boca es la misma. Es la misma para quienes utilizan una sonda para su alimentación y la Sagrada Comunión no se debe de administrar por la sonda. Entonces es importante tenerlo muy claro y tener como marcarlo muy, muy bien para poder ayudar y acompañar a aquellos hermanos que necesitan recibir la comunión y tenemos que explicarles, ¿verdad?, cómo es que se da. Para esas personas que son comulgantes, comúnmente será posible colocar unas 2 gotitas de la preciosa sangre en la lengua, pero esto solamente se hace, el párroco siempre es al que tiene que decidir cuál va a ser el procedimiento. Siempre va a ser el párroco y siempre va a estar en relación con la diócesis para saber qué es lo correcto. Por ejemplo, hay diócesis que
usan el mosto, que es en vez del vino, ¿verdad? Para la gente que no puede recibirlo, pero eso igual solamente la diócesis son las que saben qué es lo que se debe hacer, los procedimientos correctos, ¿verdad? Entonces siempre uno debe de estar en relación con la parroquia, con la diócesis, el padre y las personas encargadas de la liturgia. Siempre debe haber un equipo en los que nosotros podamos platicar y comentar y consultar. También es importante que reconozcamos que hay gente que tiene Alzheimer. Entonces, recordemos que se da el sacramento a las personas que tienen uso de razón. Entonces, la persona que tiene, que no puede, que ya no tiene el uso de razón por su edad, porque tiene Alzheimer, y la iglesia reconoce que esa persona, si estuviera bien, si estuviera, no tuviera Alzheimer, y son católicos y son creyentes y ha recibido la comunión anteriormente, saben que la persona diría que sí. Entonces se le puede dar el sacramento de la Eucaristía a la persona con Alzheimer, aunque ya no tenga uso de razón, pero se valora de que esta persona ha sido una persona católica que ha recibido el sacramento y que ese sacramento le va a llenar de gracia y la va a acompañar hasta sus últimos días. Y en caso de que haya en casos muy extremos, cuando a veces la persona no puede consumir ni líquidos, nada, porque usa sonda o alguna otra condición, siempre sí es importante que de manera pastoral, en relación con el párroco y con un equipo de la diócesis, de manera pastoral se hable con la persona y se le explique, ¿verdad? Es importante que nosotros acompañemos y que de manera pastoral siempre estemos con la persona, con el fiel, ¿verdad? En los casos que siempre dude si es o no, los casos dudosos siempre se deben decidir a favor del derecho del católico a recibir el sacramento. Entonces, y ya sabemos que la discapacidad no se considera un impedimento para recibir la comunión. Cuando hablamos de la confirmación, siempre decimos que las personas deben estar en el tiempo, ¿verdad? Para prepararse para la confirmación. Normalmente en algunos lugares es en el séptimo, en el octavo grado, o en algunos lugares es inmediatamente en edad más temprana, ¿verdad? Pero siempre deben ser aquellas personas que están ya en preparación, deben ser bautizados y con el sacramento, pero siempre cuando están ya listos y preparados para ello. Y el hecho de que tengan una discapacidad, eso no le afecta para que pueda recibir el sacramento, ¿verdad? Una de las cosas como catequista, uno sabe que los jóvenes, si no están listos, si no están preparados, ellos pueden decidir esperarse, o si ellos no quieren recibir el sacramento porque no están, ellos deben de proclamar y aceptar y decir sus promesas bautismales, ¿verdad? Entonces sabemos que los jóvenes esperamos a que ellos digan el sí y que se preparen y que reciban el sacramento con aquella alegría, pero ellos van a estar presentes y ellos van a profesar a renovar esas promesas del bautismo. Cuando la persona tiene una discapacidad intelectual severa y que no puede hacerlo, en la confirmación se puede dar a través de los padres. Y que las personas que a causa de discapacidad intelectual o de desarrollo, que quizás nunca vayan a alcanzar el uso de razón, pueden recibir el sacramento de la confirmación y se les debe animar directamente, si es necesario, a través de sus padres a recibirlo.
Y esto es algo que para mí, cuando empecé a ver las orientaciones para los sacramentos, pues fue algo muy bueno, porque yo sabía que la confirmación era el joven el que se decidía cuando ya estaba preparado para profesar su fe, para hacerlo él personalmente en su confirmación y renovar las promesas bautismales. Pero con estas orientaciones nos damos, benefician a aquellos que con su discapacidad severa y que aunque no vayan a estar en uso de razón, puedan a través de sus padres recibir el sacramento, la gracia del sacramento de la confirmación. Y esto sería en comunidad, ¿verdad? La comunidad que apoya y está presente. La reconciliación, en la reconciliación nosotros tenemos que sentir que estamos arrepentidos de haber pecado, de haber fallado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros cuando cuando trabajamos con niños o con adultos que no pueden sentir la más mínima contrición, ellos pueden ser invitados a procesos y a servicios penitenciales para que ellos puedan estar puedan con la comunidad eh, reconocer que son pecadores, pero con el acompañamiento de la comunidad, porque a veces si ellos no se sienten, no sienten esa contrición, entonces es el servicio, ¿verdad? Comunitario el que va a estar invitado. Y también, por ejemplo, los que no tienen una capacidad verbal o que su comunicación es muy limitada y que no pueden hacerlo, ellos también están invitados a hacerlo de manera, con alguna ayuda, ¿verdad? Puede hacerse a través de un gesto en lugar de algo verbal o con un aparato, con un dispositivo. Y por ejemplo, cuando una persona usa silla de ruedas, es importante que pueda tener acceso. El hecho de que tenga silla de ruedas no quiere decir que tenga que esperar afuera o que tenga que ser un lugar abierto. Todos tenemos derecho a recibir el sacramento de la reconciliación en un lugar privado donde nos sintamos cómodos. Entonces es importante que el lugar, ¿verdad? El confesionario tenga espacio suficiente para que pueda manejarse la silla de ruedas y pueda hacerlo de manera en el confesionario o pueda ser enfrente, ¿verdad? Y en la foto podemos ver que están las dos formas. Está la silla a un lado y está el confesionario. Es importante que tengamos esta opción y que la silla de ruedas pueda tener acceso. Cuando hablamos de la reconciliación, también hablamos de las personas que necesitan, y esto es nuevo, ¿verdad? Que necesitan algún apoyo para poder comunicarse con el sacerdote. Por ejemplo, si hay una persona que necesita un intérprete, entonces el intérprete va a ser esta persona que va a estar con el padre. Normalmente siempre se usa un aparato, puede ser un teléfono, una tableta, y con eso puede usarse para comunicarse, ¿verdad? Pero siempre se puede usar un intérprete, se puede usar incluso un papel para comunicar con el Padre lo que los pecados que se han cometido y tener esa comunicación con el Padre en un papel o electrónicamente. Depende como el padre y la persona se pongan de acuerdo, porque es importante que la persona que se va a confesar se sienta bien, se sienta a gusto y pueda sentir que puede comunicarse correctamente. Entonces, puede ser a través de un intérprete, puede ser de un aparato, de una tableta o de un teléfono, de un dispositivo.
eléctrico o también puede ser a través de un papel. Pero todas estas, la persona que si hay algún intérprete, él tiene que observar el, el secreto de confesión y es un secreto que se debe de guardar, ¿verdad? Porque es algo personal. También si se usa alguna información, algún papel, todo eso se tiene que destruir porque es confidencial. Así que, y como hablábamos que todos los sacramentos, el hecho que uno tenga una discapacidad no quiere decir también que es una enfermedad. Entonces, como la discapacidad no es una enfermedad, se tiene que seguir el mismo procedimiento. Si yo debo de estar enferma o de o tener una cirugía para yo ir a la iglesia y que me den el sacramento de la unción de los enfermos. No porque tenga una discapacidad, se me va a dar la unción de los enfermos, ¿verdad? Tenemos que estar bajo las mismas circunstancias y que los demás, ¿verdad? Debemos estar para la unción de los enfermos, la norma es de que debemos estar enfermos o de estar en momento para ir a una cirugía o una enfermedad grave, ¿verdad? Y lo que decíamos con el Alzheimer, con las personas que tienen Alzheimer, cuando una persona ya está mayor y que no está en el uso de razón, pero sabemos que la persona lo pediría, que la persona lo buscaría y estando enferma o que estuviera preparándose para una cirugía, esa persona puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad para que se le dé la unción de los enfermos, tiene que estar enferma para poder recibir el sacramento. Y si a una persona ya que no está en el uso de razón, puede recibirlo porque se sabe que la persona lo pediría si estuviera en sus facultades. Entonces, la iglesia que es sabia y que cuida a sus hijos, siempre va a optar por dar la gracia a la persona, especialmente en esta edad avanzada. Y las sagradas órdenes, volvemos a lo mismo, la discapacidad no elimina a la persona para que pueda recibir, ser un sacerdote o ser parte de las sagradas órdenes. Y esto también incluye también a los diáconos. Está el padre Sean Carey, que es de la arquidiócesis de Boston, y otro padre que él usa silla de ruedas. No sé, ahorita no sé en qué parroquia está, pero podemos ver que eso no limita el servicio a la iglesia y al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es importante que los candidatos para la ordenación deben poseer cualidades y capacidades espirituales porque ellos nos van a guiar a nosotros en nuestra fe. Entonces, sí deben tener ciertas cualidades, ciertos requisitos. Algunos requisitos se tienen que cumplir para que puedan ellos ser considerados a ser sacerdotes, pero la discapacidad no debe ser un factor y un impedimento para que la persona acceda a las sagradas órdenes. Y lo importante que los obispos en la preparación para el liderazgo, él es responsable, es el ministerio ordenado, el obispo diocesano o superior mayor, debe procurar que la formación de todos los estudiantes en el seminario incluya la conciencia y experiencia con personas con discapacidades. Y esto es muy importante porque sabemos que en el pasado los sacerdotes no fueron instruidos en la formación de cómo trabajar pastoralmente con personas con discapacidades. Por eso sabemos que a muchas personas se les negó y a veces todavía se les niega alguno de los sacramentos. Entonces, es importante que la formación empiece desde el seminario para que tengamos sacerdotes que saben cómo trabajar con todos y de manera pastoral asegurarse que todos los fieles de la iglesia puedan recibir la fe, los sacramentos y nutrirse en el amor de Dios. Entonces, eso es algo muy bueno que las orientaciones nos traen
y sobre todo porque los obispos lo dicen. Ya hay muchos sacerdotes que ahorita están siendo beneficiados por algunas acomodaciones. Por ejemplo, este padre usan un misal con letras grandes y como pueden ver, feliz de estar en su ministerio y a edad avanzada poder dar la misa y poder servir. Entonces, hay varios sacerdotes y diáconos, parte del clero, que están sirviendo con acomodaciones para poder hacer su ministerio. El matrimonio para las personas con discapacidades. Aquí en el sacramento del matrimonio sí, no vemos mucha gente porque todavía se tiene que buscar, asegurarse que hay consejería, que la diócesis tiene una formación correcta, que están siguiendo el canon de la iglesia, que tienen que tener un consentimiento matrimonial válido, que deben de cumplir ciertos requerimientos pero aún así la discapacidad no es un motivo para que ellos no puedan casarse, ¿verdad? Siempre y cuando el canon de la iglesia lo permita. Entonces, y también reconocer que es importante que sepan que uno de los factores es que, la pareja debe de saber que la procreación es parte fundamental del matrimonio. Entonces, es saber también eso y tener una formación y una consejería con el departamento, de matrimonios, el párroco y las partes importantes de la diócesis que se encargan de este ministerio de familias, ¿verdad? Y también asegurarnos de que lo que habla aquí en el matrimonio es de que una persona que es sorda y que necesita interpretación, es importante que se le dé, ¿verdad? Es importante que los sordos tengan la oportunidad de expresar su consentimiento matrimonial en lenguaje de señas. Si esto es su comunicación principal, y también puede tener ayuda de un intérprete, pero siempre es más recomendable de que sea un padre que es sordo, dirija y celebre este acontecimiento, ¿verdad? El matrimonio. Pero es importante que ellos sepan lo que están diciendo y que esté alguien que les esté ayudando a que las formas se den. Y como una conclusión, el documento de la guía de los sacramentos, la orientación para la celebración de los sacramentos con personas con discapacidades, es un documento de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, y estas orientaciones se presentan a todos, implican a todos los implicados en el ministerio litúrgico, pastoral y catequético, que somos todos nosotros. Y cuando los obispos dicen, es para ustedes, no nada más para catequistas, pero también para todo el ministerio pastoral y litúrgico. Qué mejor oportunidad para compartir y decir, los obispos nos están ayudando a poner nuestros ojos a servir a las personas con discapacidades y sus familias. Y quieren asegurarnos que son bienvenidas, invitadas a participar en toda la comunidad y en la vida de la iglesia, y porque todos somos el cuerpo de Cristo y no estamos completos si ellos no están, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Esther, había una pregunta Ajá. con respecto a cómo mejor servir a personas. Regreso aquí a la pregunta de Rosa. Dice, ¿cómo podemos ayudar a la discapacidad auditiva y vocal? Que no puede hablar. Sí, ajá, auditiva y vocal. Ajá, ¿cómo podemos ayudar a la discapacidad auditiva y vocal? Normalmente siempre hay gente que es sorda, ¿verdad? Pero la gente que no puede hablar, tienes que darle recursos visuales. O porque también hay gente que no,
solamente es vocal. Son recursos visuales. Pueden ser fotografías o pueden ser con objetos. Es como lo que sea más accesible. Yo normalmente hago foto con foto, trabajo con fotos, también con los objetos. Si enseñas cómo, por ejemplo, con Montessori, cómo lavarse las manos y tú le enseñas personalmente cómo se lavan las manos, agarras el jabón y lo modelas. Entonces, no tienes que hablar, simplemente estás modelando una conducta, estás enseñando una actividad. Y Montessori es muy bueno en ese aspecto. Yo usaría objetos, usaría imágenes y también la naturaleza. Yo saldría a, a una área y enseñar, ¿verdad? Depende de lo que se va a hablar. Si vas a hablar de la fe o si vas a hablar, por ejemplo, no sé, de alguna festividad cultural, depende de lo que vas a hablar. Normalmente yo cuando daba clases, por ejemplo, si hablaba, vamos a hablar de kindergarten. Por ejemplo, si me tocaba hablar del abecedario, pues todo ponía el abecedario, que trabajaba con niños de 3 años, entonces ponía el abecedario, las letras, cantábamos el abecedario, hacíamos una actividad de las letras, entonces todo el entorno y toda la enseñanza, las actividades deben estar enfocadas en un tema para que la persona se llene de esa información y pueda tener el conocimiento, ¿verdad? Gracias, Esther. De hecho, y lo acabo de incluir en el chat, yo sé que tú también has trabajado muy de cerca con Loyola Press, pero también esta editorial tiene muchísimos recursos muy buenos, específicamente para cómo adaptar las sesiones de clase, ¿no? También, Esther, que tienen muchos tipos de materiales que se pueden tocar de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no es así? Sí, sí, yo siempre tengo a la mano, por ejemplo, tengo a la mano siempre storytelling, contar las historias y darle algo a que el niño toque o el joven toque. No tiene que ser un niño, puede ser un joven. Por ejemplo, también la imagen del Cristo, la luz, son varios, esa es adaptar, la verdad. Y también, por ejemplo, una cosa que hago yo mucho es los sonidos. También usar diferentes técnicas porque no sabemos cuál es la que va a hacer, ¿verdad? Pero para lo auditivo siempre es adaptarlas con materiales y que puedan identificarse. Gracias, Esther. Y también vuelve a preguntar, Rosa, si también existe alguna preparación de bautismo para los padres con discapacidad. No, no que yo sepa, estamos y menos en español, que yo sepa, no tenemos, no sé, pero puedo investigar y lo más seguro es que si no hay, tenemos que hacer algo. ¿Quién lo pide? ¿Quién está pidiendo? Y Rosa lo pidió. Lo que pasa también, Rosa, que me puedo aquí también agregar que muchos de los recursos también que ofrecen varias editoriales se pueden ir adaptando como lo que comenté hace un momento, la metodología es importante y como ven, vamos aprendiendo en esos 2 días que estamos aquí con Esther, nos damos cuenta que hay muchos recursos, pero es como uno los emplea de la forma que uno puede ir trabajando con las personas. Claro que para la mejor para una familia, un joven, una persona puede lastimarle los sonidos, pero tal vez sean otras cosas las que también puedan ellos trabajar mucho mejor, ¿no? Entonces, en este caso, si es una cuestión de un desarrollo o un aspecto de aprendizaje el que esté como el caso más primordial en una familia, pues también se tendrá que hablar con el equipo parroquial, con el párroco, con la persona indicada de la parroquia para que se pueda crear un plan, para que se pueda también modificar y adaptar para la familia. Sí, porque también hay que ver que la preparación es para los padres con discapacidad, es porque ellos no entienden el sacramento o es para los hijos. Porque es la preparación del bautismo para los padres con discapacidad.
Entonces, para los padres y Ajá. se nos presentó la situación de que los dos, ¿verdad? Los dos eran con ese problema, bueno, no problema, perdón. una discapacidad. Sí, discapacidad y la verdad, como era primera vez que se nos presentaba algo, estuvimos buscando y no encontramos manera, pero el padre les dio la oportunidad de aún así bautizar al niño porque se nos dificultó bastante, sí le batallamos. Pero, ¿cuál era la discapacidad de ellos? Sordomudos. Bueno, lo que pasa es que, lo que pasa es que a veces la gente es sorda y no precisamente no habla, simplemente que como no oye el sonido, no usa su voz, pero a veces ellos tienen voz para hablar, pero no la usan porque no pueden oírla. Lo que pasa es que en ese caso, ellos, había que conseguir un intérprete en lenguaje de señas. Intentamos Y no, y no se pudo. Lo que pasa es de que nosotros no estábamos preparados como esas ideas de que nos diste y como todo lo dábamos por un PowerPoint ajá. y Zoom también porque es en tiempo de pandemia, pues se nos dificultó. Entonces ellos no escuchaban el audio del PowerPoint y fue cuando ya no sabíamos qué manera dirigirnos. Gracias, Rosa, por esta información muy valiosa. Siempre el bautismo es lo más importante Sí. que nos engancha en la iglesia, que nos anima a participar y es el primer encuentro con la comunidad de fe. Entonces, debemos asegurarnos que ellos se sientan recibidos y bienvenidos. Entonces, por eso es que yo quería regresar contigo porque quería saber exactamente, porque con los sacramentos tienes que saber exactamente cuál es el caso. Cada caso es único. Por eso me regresé. Ahí lo que se tiene que hacer es hablarse con una persona que sabe del lenguaje de señas o pedirte que te digan por escrito o de alguna manera, porque siempre hay alguna manera de comunicarse y para poder brindarles la ayuda que ellos necesitan, porque recordemos que también es una formación para su fe. Entonces, Algo más que quisiera mencionar es de que ellos siendo, me parece que venían de Guatemala, hablaban español y ellos lo sabían en español, que no es lo mismo para nosotros aquí en Estados Unidos. Y esa es otra de las cosas que ellos lo expresaron con nosotros, que encontrar una persona que les interpretara todo no era el mismo idioma. Uno era español y uno en inglés. Y esa también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. bueno, ya me... Gracias por tu pregunta, Rosa. Es muy importante eso. Mira, cuando estamos pensando en tantas discapacidades que existen, yo sé que a veces son los recursos los que a veces nos fallan, ¿no? De que no es suficiente, como bien comentaba Esther. Hay mucho en inglés por parte de NCPD y están trabajando en desarrollar todo para en español y este es un constante proceso, pero qué bueno que tenemos esas plataformas para poder expresar las necesidades porque de esa forma también podemos poner más atención en decir, ok, tenemos que enfocarnos en este ámbito. Sí tenemos personas en nuestra diócesis que pueden traducir, que pueden hacer, de hecho, también durante las misas también tienen a personas designadas para que estén haciendo sus señas para la comunidad, ¿verdad? Que es sorda. Entonces, qué bueno que mencionas ese punto porque sí es cierto, el ASL, el American Sign Language, es muy diferente si ellos saben, obviamente, en español. Entonces, muy buena observación. Gracias, Rosa. Ya estamos mejor. O todavía no, se le cerró la garganta. Ok, entonces vamos a pasar ahorita entonces a los pequeños grupos. Van a haber 3 preguntas y en este caso van a haber 6 grupos. Hay un líder en cada grupo respectivo que van a dialogar en sus grupitos pequeños una pregunta ya designada. Entonces, en este momento vamos a mandar a sus grupos. Tienen 15 minutos para poder que todos tengan la oportunidad de compartir. Van a tener aquí una oportunidad, como les digo, son 3 preguntas, pero cada grupo ya tiene designada una pregunta que vamos a después a compartir en grupos grandes.
en 15 minutitos. Así que vamos a irnos a grupos pequeños y luego nos vemos aquí en 15 minutitos. Muchas gracias a todos. 2 o 3 personas que no estuvimos el día de ayer. Ah, muy bien. Ujú. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Y esa es la intención de que estas preguntas que podamos de alguna forma colaborar con otros compañeros y otras personas también, porque es importante, son casos reales y nos pueden pasar en nuestras parroquias o a lo mejor conocemos a alguien que pueda estar pasando por algo similar y saber de qué forma responder a ello. Entonces, creo que ya estamos todos de vuelta ya en el grupo. Bienvenidos de vuelta, gracias por compartir y particularmente gracias a los líderes de los grupos pequeños que aceptaron de alguna forma facilitar estas preguntas. Entonces, vamos a dar inicio con el primer grupo. Me parece ser que vamos a ir con Marilú. Tuviste tu primera, la pregunta número 1, ¿no? Sí, bueno. Sí, la pregunta 1 era que Eric es un niño de 8 años con autismo que se prepara para el sacramento de la primera Eucaristía. Eric no puede sentarse durante largos periodos de tiempo. Uno de sus desafíos es mantenerse concentrado en misa. ¿Cómo podemos ayudar a Eric a estar concentrado y participar de la misa de su primera Eucaristía? Algunas de las respuestas que tuvimos en nuestros grupos fue que una señora compartió que ella está ahorita, tiene 2 niños con autismo en su clase de catecismo y dice que ella para controlar la ansiedad del niño le da como juguetitos, cosas, ¿verdad? Al tacto. Y otra cosa también que le funciona es que ella se pone así en medio de los niños y están compartiendo, que también los hace concentrarse, ¿verdad? Estarlos calmando. Y otra señora también compartió con nosotros, otra hermanita dijo que también se le hacía bien como tener objetos al tacto, así que ellos estén tratando de agarrar cosas o algo para calmar también su ansiedad, ¿verdad? Fue lo que básicamente nos estaban diciendo y pues a mí me pareció buena idea como nos decía ayer Esther, ¿verdad? Que le pone los audífonos a su hijo y eso lo mantiene concentrado. Esa fue una idea, ¿verdad? Que yo les dije. Y también otra hermanita compartió que también sería bueno sacarlo por ratitos afuera, como está parado, o sea, como sacarlo poquito y volverlo a meter, sacarlo o meterlo para que se agarre, no le dé tanta ansiedad. Y otras comentaron también que es bueno como ponerlos a dibujar, hacerlos que pongan dibujos o así. Y esas fueron básicamente las respuestas que tuvimos en nuestro grupo. Gracias, Marilu. Muy bien, pasamos contigo, Ascensión. Tú tuviste el otro grupo con la pregunta número 1. La número 1, ¿verdad? Pues fueron 5 participantes, fuimos 5 participantes en el grupo y les voy a leer, ¿verdad? Los puntos que ellos nos compartieron. Que apoyarlo en el seguimiento de la misa y estar abierto en sacarlo por momentos, ¿no? De la misa. Ubicarlo cerca de la puerta. Sí, también para lo mismo, ¿no? No le estoy copiando a la otra, ¿verdad? Al otro grupo, pero estamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Y tenemos las mismas, el Espíritu Santo nos inspira las mismas ideas, ¿ok? Entonces, ubicarlo, ¿no? Cerca de la puerta para si él se estresa, ¿no? Sacarlo por momentos e introducirlo después. También nos compartieron que podemos tener audífonos, ¿verdad? También algo sensorial en el tacto, en la mano, algo en sus manos también. Tener a los papás cercas, ¿verdad? Para bajarle el estrés. Otra persona también nos dijo que a ella le gustaría también involucrar a los padrinos y al catequista, ¿no? Cerca de él, que estén las personas que él conoce a un lado, tener comunicación, ¿verdad? Que lo que se sienten los papás. Y yo en lo personal,
la práctica, ¿no? Tener una práctica con él. Prácticas previas, ¿no? De la misa, en cuanto a gestos y posturas y en el tiempo, también a practicar con él la hostia, ¿no? Con cuánto se le podría dar, cuánto él resiste un pedacito antes, ¿no? Para que se vaya adaptando a la textura, si él va a poder pasar, porque una vez tuvimos una experiencia de un niño con autismo que en la misa no quiso tomarla, y en las prácticas sí quería, pero en el momento de la misa no quiso. Y también hablar con el párroco para tener una misa con muy poquitos niños. No que sea solamente él, ¿no? Sino meterlo en la comunidad con otros niños, pero que sean muy poquitos. Serían unos 5 niños, ¿no? Para que así sea más rápida la celebración. Eso es todo, Mariel. Gracias, Ascensión. Muy bien, seguimos ahora con Erika, con la pregunta número 2. Hola, buenas tardes. Nos tocó la pregunta número 2, y entonces estos son algunos de los puntos que se compartieron. Se compartió de que se puede utilizar imágenes, por ejemplo, para la clase de Eucaristía se puede usar las imágenes de pan, uvas, de trigo, y también usar movimientos, acciones. Para la clase de confirmación se puede usar imágenes del fuego, la paloma, usar los movimientos y acciones de la unción. También hablamos sobre de que si la discapacidad de Andrés es bastante profunda, que simplemente con el deseo de la persona que lo acompaña, ya sea un padre o un tutor, simplemente con el deseo de esa persona, se le puede aceptar el sacramento. Hablamos también la importancia de mantener la comunicación con el párroco para tener un plan y también para tener el apoyo de él, dependiendo del caso de Andrés. Y también comunicación con el coordinador de catequesis, contactar a la diócesis para recursos, y también de buscar todos los medios necesarios para poder ayudar a Andrés a recibir sus sacramentos. Muy bien, muchas gracias, Erika. Seguimos con Ceci, el otro grupo que tuvo la pregunta número 2. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, nos tocó también la pregunta número 2, ¿cómo podemos ayudar a Andrés a que haga su sacramento, verdad? ¿Qué recursos proporcionaríamos nosotros como catequistas? ¿Cómo podemos ayudarlo? Nosotros somos Estela, Lourdes, Cecilia y José Manuel. Y nosotros compartimos que pues es muy importante saber primeramente qué discapacidad tiene la persona, ¿verdad? En este caso Andrés tiene el intelectual profundo y sabemos que es un poquito que debemos tener muchos recursos para poderle ayudar. Entonces nosotros optamos por enseñarle por lo visual, el tacto. Estela nos compartió que cartulinas con dibujos, dependiendo sea la clase, como compartimos, dependiendo sea la clase y la necesidad, es como nosotros debemos de ser creativos, de enseñarles con objetos, nos dijo también Estelita que como actuar una alabanza para que el niño aprenda con movimientos, con pues, lo que es el tacto. También nosotros también decimos que el apego emocional, que sepamos que ellos sientan y sepan que estamos ahí para que ellos se sientan confortables con uno mismo también, el cómo podemos ser creativos con ellos, dependiendo, como les compartí a mis compañeros, dependiendo sea el tema que queremos enseñarles,
es como debemos actuar, armar un rompecabezas dependiendo lo que queremos que el niño aprenda y cómo queremos que lo aprenda. Entonces, a don José Manuel nos hizo una pregunta también y dice que la pregunta que él nos proporcionó dice que cómo ayudarle a aprender que Dios existe y Dios nos ama tal y como somos. Entonces, ¿cómo le podríamos enseñar al niño? Nosotros le compartimos que haciendo un rompecabezas de cómo podemos con señas, con nuestras manos. Le digo que ahorita los jóvenes y nosotros también en las fotos hacemos el corazón, la señal del corazón. Entonces, el corazón de él, el mío y el de Dios con las manos. Entonces, es como nosotros debemos ser creativos ante cada situación de cada uno de los niños, especialmente ahorita con Andrés, es como nosotros lo haríamos, creativos, buscando la forma de que ese apego emocional lo hagamos sentir bien y pues más que nada, como compartieron también las compañeras, ¿no? Tener ese apoyo del sacerdote, de las coordinadores y pues también de la diócesis sería muy importante que todos, y más que nada nosotros asesorarnos e informarnos y aprender muchísimo más. Y esta clase se me hace interesantísima, me gustó mucho, la verdad. Gracias a todos. Ay, gracias, Ceci. Gracias por tu aportación de parte de tu grupo. Ahora seguimos con Jennifer. La pregunta 3. Ok, hola, buenas tardes. Nuestra pregunta fue la pregunta número 3, que dice, Jazmín es una adolescente de 16 años que se prepara para el sacramento de la primera reconciliación. Utiliza una silla de ruedas y no se comunica verbalmente. ¿Qué adaptaciones necesita Jazmín de su parroquia y su catequista para celebrar su primera reconciliación y continuar haciéndole durante toda su vida? Entonces hablamos un poco de cómo podemos usar imágenes para que así la persona pueda quizás interpretar lo que quizás haya hecho, o si la persona, por ejemplo, una persona que no es verbal, usando también imágenes o también su misma tableta para comunicar con el sacerdote, o igual si la persona pueda escribir, igual escribir y dárselo al sacerdote. Y para una persona que tenga silla de ruedas, igual también tener un lugar donde puedan entrar que sea amplio, igual, para que ellos también se sientan cómodos. Y como dijimos, usar visuales, fotos, imágenes también. Y yo compartí un poco de mi experiencia igual porque yo también tuve un alumno que él tenía 16 años, no era verbal. Igual nos adaptamos al usar imágenes, a comunicar con el sacerdote. Su mamá igual comunicó con el sacerdote de que él no era verbal y que tenía autismo. Y ya pues igual nos adaptamos usando imágenes, usando su tableta para comunicar. Igual cuando estamos hablando de, por ejemplo, de pecados, lo que es bueno, no es bueno. Igual enseñando fotos, él usando su tableta también para responder. Y para continuar la pregunta de cómo se puede, qué hacer, obviamente para cuando vuelvan a seguir haciendo su confirmación, dijimos de que también de que la persona que sepa saber sus mandamientos igual, para poder saber ellos también lo que es seguir a Dios también. Y dijimos también que haya comunicación con la familia, o el sacerdote que también pueda conocer más la familia y tener comunicación con ellos igual. Y como catequista, igual guiarla y apoyando a la persona. Si tienen silla de rueda, por ejemplo, ayudándolos para que puedan entrar a la iglesia y tener un espacio donde se sientan cómodos y para que se sientan acogidos por la parroquia y hacerlos partes de la clase y no que se vayan a sentir diferentes o serse tratados diferentes, pero más que nada incluirlos. Muy bien, Jennifer, muchas gracias. Muy bien, y el último grupo que tenía la pregunta número 3 es Irene. Vamos contigo, Irene. Gracias. Buenas noches. Sí me escucho, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Buenas noches. Igual nos tocó la pregunta 3. ¿Cómo ayudar a Yasmín, que tiene una silla de ruedas y no se comunica verbalmente?
En nuestro grupo, gracias a Dios, no queremos decir lo mismo, perdón, pero más o menos es algo similar a lo que acaba de decir nuestra hermana. Yo creo que es importante. Una hermana dijo que primero la catequista comunicarse con el párroco, si no se comunica verbalmente, para buscar un intérprete. Alguien más dijo, parroquia y catequistas trabajar juntos para adaptarse a las necesidades de Yasmín, que es como buscar la manera de que ella reciba su primera reconciliación y cómo seguirla haciendo durante toda la vida si la parroquia no está adaptada para recibir, para que la silla de ruedas entre hasta adentro. Entonces buscar un salón donde sí pueda entrar con su silla de ruedas y así ella tenga la oportunidad de recibir su sacramento. Y también aprender, otra hermana dijo, aprender como una clave para hacer el sacramento personal, que yo creo que estamos de acuerdo en que en los dibujos, esta hermana compartía crear dibujos de los 10 mandamientos si ella no se puede comunicar verbalmente, crear dibujos de los 10 mandamientos y cómo ella pueda enseñarlos y mostrarlos al sacerdote sin que esté un intermediario para que el sacramento sea algo personal entre ella y el sacerdote. Entonces, eso fue lo que compartimos. Me gustó mucho la idea de esta hermana de crear dibujos donde ella pueda expresarse. Claro que también yo pienso, eso es ya personal, que lo primordial de todos los niños con alguna necesidad diferente es platicar con los papás, porque siempre los papás son los que más saben y más conocen al niño. Entonces, para empezar, los catequistas y los sacerdotes tienen que comunicarse con los papás. ¿Cuál es la forma que los papás se comunican con el niño o con la persona? Eso es, yo creo que lo principal que se debe saber, cómo comunicarse, y de esa forma ya nosotros como catequistas aprendemos a comunicarnos con los niños. En lo personal, a mí me tocó una niña y me ayudó mucho a preguntar, ¿cómo puedo yo comunicarme con su hija? Me enseñaron, se me hizo muy fácil y gracias a Dios yo creo que eso. Si Yasmín tiene una discapacidad verbal, pero usa lenguaje de señas, entonces yo creo que ahí también los papás, la mamá o los hermanos pueden ayudar siendo intérpretes ellos mismos. Así que eso es todo lo que se compartió. Gracias y gracias por el taller, está muy interesante. Gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias por tu participación. Ahora sí, vamos contigo, Esther. Gracias. Después de ese acceso de todos, ya estamos listas. Primero Dios me permita. Porque sus participaciones y lo que compartieron fue muy acertado y muy en el corazón del catequista. Lo que podemos, todos los casos son ciertos. Yasmín existe, Eric es mi hijo y pasa eso. Lo que yo hice cuando me tocó vivirlo en la parroquia por un mes, porque ellos eran un grupo muy unido. Los niños estaban incluidos en la clase regular. Porque es importante que no los separemos, es importante que no segregar los estudiantes, porque somos una comunidad y ellos deben sentir el amor de Dios en comunidad. Entonces, ellos querían estar juntos en la clase, entonces los preparamos para que pudieran estar una hora en misa y practicamos por un mes en la misa dominical. Solo los estudiantes, porque sabíamos que no iban a estar con sus papás. Entonces, los estudiantes estaban en la primera banca y obviamente con todas las atenciones, las acomodaciones necesarias, con los manipulativos que se necesitaran, pero pedimos la banca principal porque también es recomendable estar enfrente para que no haya distracción de la demás gente que asiste a misa. Entonces, lo hicimos por un mes y nos ayudó bastante porque fue una práctica y todos estuvieron en misa la hora.
Si alguien tenía que salirse, estábamos ya preparados, pero lo practicamos y nos fue muy bien. Ese mismo año tuvimos también otro reto. Uno de los niños no quería consumir la hostia porque se sentía raro. Entonces le dijimos, si no puedes consumir la hostia y tampoco puedes tomar el vino, que es, no puedes recibir la comunión en las dos especies, no puedes recibir el sacramento. Entonces hablamos con la mamá y trabajamos con el niño y gracias a Dios pudo recibir la comunión ese día, una pequeña parte. Otro niño que tiene síndrome de Down no puede consumir toda la hostia y consumió también un pedazo de la hostia. Entonces, estuvimos practicando con ellos, les dimos oportunidades, les dimos manipulativos para que estuvieran concentrados y no estuvieran estresados, pero sobre todo la práctica les ayudó. Ahora, todo varía de acuerdo a la persona. A veces son niños que tienen una discapacidad muy severa o que es muy difícil. Entonces, es cuestión de que uno trabaje con ellos y puede ser, por ejemplo, cuando uno quiere que los niños participen en misa general, por ejemplo, empiezan llegando el niño escucha, entra el padre, da la oración principal, da la bendición y hace la primera lectura y el niño se va. O sea, empieza en poco a poco, empieza en secciones y el niño poco a poco va empezando a poder estar tranquilo y bien por un espacio mayor y así se va practicando. Primero es la primera lectura o la bienvenida y va avanzando poco a poco hasta que puede estar toda la hora o toda la misa. Pero es cuestión de trabajar con el niño y como dicen los catequistas, uno debe de platicar con el papá, uno debe de platicar con la catequista, debe platicar con el padre. Es una comunidad que trabajamos juntos, ¿verdad? No es nada más en una sola persona. Y aparte, cuando trabajamos en equipo, nos sale todo más hermoso, más bonito y la gente, los papás salen felices y los niños salen contentos. La idea es de que ir a la iglesia a recibir la Eucaristía, la primera comunión, sea algo hermoso y que los conecte con Jesús y ellos sigan en ese amor por la comunión, por el amor en Cristo. Entonces, son varias cosas que se tienen que trabajar, pero eso es en comunicación con la familia, con la catequista. La directora de catequesis tiene recursos con la diócesis y lo más importante es estar con la familia y que sepan, los niños saben cuando se les quiere, los niños con nuestros gestos, ellos saben que estamos acompañándolos. Entonces, tú le puedes dar todos los recursos, pero si la actitud no es de amor, no está presente, pues no hay nada. Entonces, ellos ven cuando uno como catequista hace todo para que ellos puedan recibir su formación espiritual, la formación en la fe. Entonces, gracias por esa participación. En cuanto a Andrés, muy bien, se usa mucho con la gente cuando tiene discapacidad muy fuerte, se usa la catequesis simbólica sensorial, como habíamos comentado y como muchos comentaron, imágenes, el tacto, las velas que huele, los sonidos, depende de la discapacidad o la capacidad que tenga, ¿verdad? Pero la catequesis sensorial es importante cuando es la persona que está de mayor edad y que es discapacidad profunda. Siempre ellos van a ver en nosotros su modelo. Entonces nosotros debemos inspirar. Nosotros somos esa imagen, como ellos también somos esa imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces nuestra imagen debe representar y debe acompañarlos y deben sentir que nosotros irradiamos el amor de Cristo. Entonces, sí es importante todos esos recursos y sobre todo cuando es que ustedes contagien el deseo o que ellos sientan la presencia de Dios, denles momentos de oración, momentos de silencio. No estén, yo sé que a veces no puede estar 30 o 40 minutos en el Santísimo porque a veces mucho tiempo, pero 3 minutos
en profunda oración con ellos, acompañándolos a ellos y que ellos te miren a ti en oración con Jesús, ellos es el mejor modelo. Entonces, es una muy buena manera para que ellos puedan sentir ese deseo y luego tú lo vas a sentir también, porque así como ellos te sienten a ti, tú los vas a sentir a ellos y vas a sentir ese deseo de seguir recibiendo la comunión, la Eucaristía y recibiendo la formación de la Iglesia de Jesús. Y en cuanto a Yasmín, los comentarios que hicieron son muy, muy, muy buenos y muy compasivos y muy de comunidad. Lo importante siempre es que ellos se sientan que son bienvenidos, que puedan recibir el sacramento. Los sacramentos son fuente de gracia y nos ayudan en nuestra vida a soportar el día a día, a poder sentir la fuerza del sacramento, la gracia de Dios nos ayuda en nuestra vida diaria. Así que es importante que podamos asegurarnos que ayudamos y damos esas acomodaciones para que la gente que va a recibir el sacramento, sea niño, joven, adulto, lo reciba y pueda tener ese encuentro con Cristo en el sacramento. Entonces, gracias por su participación y lo más importante es que no hay un material especial o específico para los sacramentos. No hay. Ustedes mismos pueden adaptar las materias, los materiales, la clase, todo se puede adaptar. Lo más importante es que ustedes hablen con los papás y trabajen con la directora de catequesis y vean de qué manera la persona necesita recibir la formación. Claro que tenemos muy buenas publicadoras editoriales que tienen recursos muy buenos en inglés, en español. Por ejemplo, Dayton tiene en español, Loyola, Saldier, todas tienen muy buenos recursos y ahí están para usarlos, ¿verdad? Pero en dado caso, que es muy, muy seguro, a veces el párroco dice no tenemos dinero o no tenemos más personas para abrir otro ministerio. Y no se tiene que abrir otro ministerio para las personas con discapacidades. No se necesita otra iglesia para personas con discapacidades. Es nuestra misma iglesia y es nuestra misma parroquia. Lo que tenemos que asegurarnos es de que los materiales, la formación se dan de acuerdo a las necesidades y que es apropiada. Por ejemplo, cuando tú tienes una persona de 40 años, no la vas a poner en un lugar, en un saloncito chiquito de kinder. Que a veces pasa que hay salones que uno usa para el catecismo y que es el salón de kinder o de primer año, segundo año. Entonces, la persona adulta debe recibir una educación y formación apropiada a su edad y por la dignidad que nos merece y por el respeto que nos merece. Entonces, la formación debe estar de acuerdo a la persona y es buscar los recursos. Las diócesis tienen, las parroquias tienen, pero tú vas a adaptar lo que ya tienes a la persona. Y vamos a continuar. Vamos a poner este video, ojalá Dios quiera que se pueda oír y vamos a continuar con nuestra clase. Esther, no se escucha. Tienes que abrir tu micrófono.
Me gustó empezar con este pequeño video y canto de cómo las comunidades se juntaron, cómo las familias hacer su altar. A mí se me hizo muy hermoso cuando vi este video y me pareció muy apropiado para hoy, porque nosotros en este tiempo de COVID, de pandemia, seguimos siendo mandados a llevar el evangelio, a llevar el amor de Cristo, a acompañar a las familias, especialmente en este momento difícil. Pero nosotros, ¿cómo acompaño cuando yo también necesito ser acompañado? Es importante, nosotros es como cuando vamos en avión y te dicen, te tienes que poner la máscara primero tú y después el niño o la persona que estás acompañando, ¿verdad? En caso que es una persona menor. Es lo mismo en estos tiempos. Es importante que nosotros sabemos que somos muy importantes en el ministerio. Jesús nos ha enseñado y es nuestro maestro catequista y nos ha encaminado en este ministerio y nos acompaña. Nos da nos envía, pero también nos acompaña y nos llena de su espíritu en este ministerio. Es importante que nosotros estemos también en comunicación y que cuando tengamos alguna duda, compartamos con nuestros directores, con nuestra sacerdote, con el párroco, que estemos en comunicación porque esos momentos son importantes. A veces es muy fácil estar en soledad cuando estamos distanciados socialmente, pero es importante que sepamos que siempre hay una manera para unirnos, para vernos. Yo cuando veo esas cajitas y yo me da gusto, me siento feliz. Y pueden ver ahí mi cara, estoy contenta porque estamos en una junta regional compartiendo con varios directores en este ministerio y asegurándonos que estamos acompañándolos, que estamos con ustedes. Igual que Marioli, ella se está asegurando de que está caminando con ustedes, que les da los recursos que necesita y que seguimos en este ministerio trabajando juntos, porque ustedes no están solos, estamos acompañándonos, ¿verdad? Aunque sea en la distancia. Y aunque los tiempos cambian, nuestra fe sigue. Y en vez de cerrar las iglesias, se abrieron muchos altares, ¿verdad? En todas las casas y de muchos colores y especialmente, y ya viene de vuelta la Semana Santa a prepararnos, ¿verdad? Para este tiempo litúrgico tan importante. Como le decía Marioli hace 2 días, es con el Zoom, a veces estamos muy cansados, son muchas comunicaciones digitales y con la computadora o el teléfono, el aparato que sea, ¿verdad? Y a veces estamos cansados, pero como catequista y cuando uno trabaja de maestro, ese es el momento para formarnos, ese es el momento para tener educación y gratis. Yo he tomado varias clases de varios cursos. No es fácil porque sí se cansa uno de ver tanta pantalla, pero es un momento también de gracia. Es un momento en donde vemos que muchas organizaciones, que muchas diócesis se preocupan por estar presente con las familias y con las parroquias. Y para mí este tiempo ha sido un tiempo como de oración y de gracia y más que nada acercarme al Señor. Me ha acercado a ustedes y me acerca más al Señor, ¿verdad? Y vamos a algunos consejos, ¿verdad? Bien sencillos cuando estamos trabajando virtualmente. Siempre es importante la comunicación cuando estamos, no sé si ustedes trabajan directamente dando catecismo en Zoom o cómo lo hacen, pero las direcciones siempre deben ser claras, las instrucciones siempre deben ser claras, concretas y específicas. Y otra cosa también es decirles lo que esperamos de ellos, tener altas expectativas. El hecho que sea una persona con discapacidad no quiere decir que no podamos esperar algo de ellos. Al contrario, es el reto de que ellos aprendan y de que ellos avancen, porque lo pueden hacer. Tienen de una u otra manera, ellos pueden expresar y ver el desarrollo de su fe con una o diferente habilidad.
Y también debemos de ofrecerles diferentes tipos y opciones de comunicación. Por ejemplo, la persona que no puede hablar, puede apuntar, puede de una manera, puede comunicarse. A veces usan un aparato, a veces usan sus propios aparatos que ellos usan en sus escuelas, o la persona puede decirlo verbalmente, por si no puede escribirlo, puede decirlo verbalmente, puede decirlo con fotos, puede decirlo con imágenes, puede dibujarlo. Tenemos que darle diferentes maneras de que la persona o el estudiante pueda comunicarse. Y eso es virtualmente. Obviamente tener una comunicación con los papás, siempre, uno siempre debe tener comunicación con los papás porque ellos son los que van a hacer el vínculo. Los correos electrónicos son con ellos, la comunicación es con ellos primero, ellos tienen que estar presentes siempre, ¿verdad? Y sobre todo, uno siempre tiene que estar si uno es catequista, tiene que asegurarse que está siguiendo el protocolo de la parroquia y de la diócesis. Es bueno. Y ustedes es algo una regla que ustedes hacen, que lo hacen correctamente y están siguiendo el protocolo, ¿verdad? Correcto. Y es bueno para ustedes, para todos, ¿verdad? A seguir las reglas. Es importante la colaboración. El mejor trabajo es cuando es el trabajo en equipo. Hay recursos en la parroquia, hay recursos como que lo ofrece la diócesis y el Departamento de Evangelización y Catequesis. Hay recursos de las escuelas católicas o incluso de las escuelas públicas que tienen recursos también para personas con discapacidades y sus familias. Es importante que todas esas o nosotros como organización nacional que tenemos recursos para ustedes en español y que los pueden bajar completamente gratis. Es para ustedes y los hacemos por ustedes. Y vamos a hacer, desde que estamos trabajando con NCPD, estamos haciendo recursos en español, asegurándonos que la comunidad hispana está atendida en recursos y estamos trabajando para acompañarlos en el ministerio. Las mejores prácticas, siempre hay que estar evaluando. Hay que enseñar en diferentes maneras, no porque estamos en la computadora. Por ejemplo, yo les enseñé algunos zapatos que tengo para las clases, usé el proyecto que tengo para el sonido. Es importante que uno use estos recursos cuando está dando la clase. Tiene que ser dinámico y tiene que evaluar el progreso. Por ejemplo, tiene que decirle, hay niños jóvenes o personas que son muy calladas, muy introvertidas, pero tenemos que preguntarles. Entonces tenemos que hacerlos que les preguntamos o pueden escribir algo. Cuando trabajamos con niños o con jóvenes, no se aconseja tener el chat, porque ellos pueden empezar a estar platicando entre ellos y no se aconseja poner el chat. Hay cosas que se deben de deshabilitar cuando se tiene se trabaja virtualmente, pero eso lo podemos practicar en otro momento y les voy a mandar con Marioli una guía que se debe de considerar cuando se hace una reunión virtual en caso de que la necesiten. Y por supuesto, involucrar a los alumnos preguntándoles qué aprendiste hoy, qué te gustó, qué podemos mejorar. Siempre es importante estar en la retroalimentación. Y es importante que sepamos que los niños es muy difícil para ellos ver todas esas cajitas. Entonces siempre se les aconseja ver la pantalla grande, del presentador, y que no se canse, ¿verdad? Que las reuniones deben ser cortas y que obviamente que si hay alguna presentación que tenga que ser animada y que involucrar los sentidos. A veces yo veo que mi hijo está en su clase y está haciendo movimientos, está usando la silla y usando una pelota y está interactuando, ¿verdad? Es importante usar esos recursos para tener una comunicación dinámica y podamos usar obviamente la tecnología y los materiales prácticos que serían anotaciones, apuntes, y esos obviamente que se tienen que mandar con anterioridad. Por ejemplo, a mí me manda una lista de cosas digitales que tengo que bajar y yo hablé con la escuela porque yo prefiero que me los manden
me mande la carpeta con todo lo que necesito, ¿verdad? Lo que él necesita. Y debemos, como habíamos comentado hace ratito, deben ser segmentos cortos, ¿verdad? De instrucción y con involucrando música o movimiento, depende de lo que sea conveniente. Y estar atento siempre al estrés. A veces el niño puede estar un poco inquieto, entonces es importante que estemos midiendo, ¿verdad? Y siempre checar con los papás que estén con nosotros. Siempre hay que buscar una manera de estar en contacto con los papás para que estén en conexión con nosotros. Siempre debe haber una comunicación continua con los papás, siempre, todo el tiempo. Y si quiero poner aquí en el chat, me gustaría saber cómo han incluido ustedes a las personas con discapacidades en la vida sacramental de su parroquia en estos tiempos de crisis. Nada más, puedo poner solamente una palabra, ¿cómo los han incluido? Puede ser, en misa o les he hablado por teléfono, una palabrita o una palabra, una oración, una frase, de qué manera ustedes han acompañado, ustedes han incluido a las personas con discapacidades en la vida de la parroquia en estos tiempos. Porque la fe necesitamos, ahorita es más que nada es cuando necesitamos estar acompañando, aunque sea de una u otra manera a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Y mientras hacen el chat, vamos a recordar que 1 de cada 4 familias está afectada por las enfermedades mentales. Y sobre todo ahorita que estamos en este tiempo, es importante que estemos cuidándonos unos con los otros y hablándole a alguien de la iglesia cómo está y que recuerde que se extraña, ¿no? Se extraña la presencia, porque todos tenemos esta dignidad y de Dios, incluso las personas con discapacidades. Todos tenemos y reflejamos esa imagen y esa dignidad de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que acompañar y asegurarnos que ellos que están presentes de alguna manera o que podemos ayudarlos, acompañarlos en alguna manera. Especialmente hay gente que ahorita se siente muy sola. Incluso hay gente que no tenía esa depresión, pero ahorita por esos momentos de que estamos viviendo se sienten con ansiedad y con depresión. Y es bueno que sientan que no están solos, que reciben una llamada, que reciben una carta, que le preguntan cómo están, qué necesitas. Es importante estar en comunicación y que sepan que son parte de la comunidad y que se les extraña. Y la comunidad parroquial está llamada a desarrollarse este verdadero arte de la cercanía. La parroquia es la que nos junta y es donde nos sentimos acompañados. Por eso el trabajo que ustedes hacen es tan importante porque nos mantiene unidos, ¿verdad? En este caminar misionero. Y a veces, aunque vemos la gente muy feliz, sonriente, a veces tiene depresión. Entonces, por eso siempre es importante que veamos cuando una gente tiene, la vemos así feliz y contenta, no sabemos lo que tiene, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre estemos en contacto y en relación con la comunidad y preguntarles, ¿hay algo que te pueda ayudar o que necesites? Porque a veces la gente no dice, entonces tenemos que ofrecer oportunidades, ofrecer talleres, ofrecer pláticas que hablen de eso, de la enfermedad mental, de la depresión, de cómo nos sentimos a veces con ansiedad. Y es importante que sepan que hay maneras de tratarlas, ¿verdad? Sobre todo cuando es algo pasajero, ¿verdad? Obviamente que para una cuestión grave, obviamente necesita consultarse con un doctor, pero cuando es ansiedad y todo eso, es bueno que estemos en comunicación. La comunión de la parroquia ayuda a estar sentir ese sentido de pertenencia, ¿verdad?
vamos a tener una charla en español acerca de esta pandemia y los invitamos a que participen. Hay unas becas del 80% y el costo es $10 por esta conferencia. Muy buena, muy importante y es una conferencia que yo les recomiendo que vayan porque les va a ayudar en su ministerio. También les quería comentar que las 5 tareas de la catequesis, tenemos un documento enfocado con las personas con discapacidad. Es un documento precisamente para catequistas y lo vamos a tener listo, primero Dios, como en febrero. Y lo vamos a tener, por supuesto, en español para ustedes y lo vamos a tener informados. Esta es nuestra página de español, estamos terminando. Todavía no está completa, estamos terminando esta página y queremos estar en comunicación con ustedes y que nos digan en qué podemos colaborar, qué necesitan y trabajar juntos. También tenemos nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Por favor, síganos porque de esa manera podemos estar en comunicación. Está nuestro website y aquí está nuestro boletín para que se registren y vamos a empezar a final de febrero nuestro primer boletín en español y se los vamos a mandar a las personas que se registren. El próximo mes, si Dios quiere, vamos a tener una charla con una persona que representa la organización de Savior Society, que es para una organización nacional para la gente que es ciega y ofrece recursos y recursos gratis. Y es una plática que vamos a tener el próximo mes, primero Dios, y ustedes están cordialmente invitados para que nos acompañen. Y son recursos que les vamos a mandar, ¿verdad? Son los enlaces en español y en inglés de los documentos que vimos, los enlaces de las oficinas nacionales y me dijeron que necesitan recursos. Son historias, son videos de los santos en español, se dicen en español y aparte están en lenguaje de señas y en español. Y este es un libro para la confirmación y está en inglés y en español también. Entonces está con OSB está este libro, este recurso para que lo puedan tener. Y es todo, no queremos quedar muy tarde como ayer, que tuvimos la oportunidad de estar platicando un poquito más, pero queremos terminar con tiempo suficiente para rezar y orar juntos y encomendarnos a los santos que tienen discapacidad y que pidan por nosotros, que vean por nosotros y que también vean por su ministerio, por su familia de ustedes y por la comunidad a la que representan. Muchas gracias. Gracias, Esther. Y pues bueno, antes de cerrar el día de hoy, darles nuevamente a todos las gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por hacer este espacio para que ustedes también sigan en su formación. Se nos hizo chiquito estos 2 días, se nos hizo chiquitito el tiempo porque hay tanto que desglosar y que aprender y qué bonito que lo podamos hacer así en comunión, aunque sea virtual. Entonces, nomás les quiero comentar que yo sé que hay muchas cosas que Esther nos compartió ayer y hoy. No se apuren, les vamos a enviar un mensaje, un mensaje por email con los videos del día de ayer y hoy y también los recursos que Esther me va a hacer el favor de enviar. También les recuerdo que ayer les comenté en el chat que les voy a hacer llegar a todos los que se inscribieron en el taller el panfleto que todavía no me llega, pero en cuanto me llegue, vamos a enviarles el panfleto de información. Creo que Esther lo tienes ahí, ¿verdad? Para que puedan ver cuál es. Sí, que es la celebración de los sacramentos con personas con discapacidades. Entonces, ese es un regalo de parte de nuestra oficina a ustedes y pues le agradecemos la generosidad también de NCPD y pues este recurso está recién traducido al español y pues va a llegar a sus manos, así como también les vuelvo a repetir gracias por decir sí, por su dedicación y por todo lo que hacen. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar ese segundo día. Vamos a orar aquí, una bella oración que preparó Esther. Y pues bueno, les deseamos una bella noche y pues estaremos en contacto para más información. Muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos también. Gracias.
Y voy a invitar a Marioli que nos acompañen a Claro que sí. las peticiones. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II, que nos muestran cómo vivir con gracia en la progresión de la discapacidad que trae el envejecimiento. Estén con nosotros mientras oramos. Ruega por nosotros. Dios ruega por nosotros. Lupita. Lupita. Santa Caterina de Cahuita, quien seriamente mutilada y parcialmente ciega, ascendió a los más altos niveles de santidad. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Leti. Santa Devna, quien vivió la enfermedad mental en el seno familiar e inspiró a tantos a cuidar de individuos con enfermedades mentales, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Venerable Solunus Casi, cuya discapacidad de aprendizaje lo relegó a un rango presbiteral que no le permitió escuchar confesiones o doctrinas. Sin embargo, muchos buscaron la sabiduría de su consejo y atribuyeron favorables a sus oraciones. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa Teresita de Lisieux, quien vivió con los efectos de la tuberculosis, entendió que su vocación era vivir el amor en el corazón de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Joseph. Santo René Goupil, que fue sordo y valientemente sirvió como misionero en América del Norte, dispuesto a morir por su fe. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Sierva de Dios, hermana Thea Bowman, educadora y oradora, quien confirió a nuestra iglesia un agudo sentimiento de la belleza y de nuestra diversidad multiétnica, abogando por las voces católicas de color y aconsejando a los obispos de los Estados Unidos, y quien murió de cáncer de seno a muy corta edad, trabajando hasta su muerte. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre de todos, hoy nos congregas como tu pueblo y nos llamas a ser tu iglesia. Con tu gran poder y amor eterno, has creado a cada ser humano como una obra maestra de tu creación, dando a cada uno de nosotros un llamado divino y cualidades únicas que reflejan tu gloria. Que quienes se acercan humildemente ante ti en oración, aprendan a vivir la justicia y la bondad de nuestro Dios creador a través de nuestros esfuerzos por ser una iglesia que abraza toda tu creación con reverencia, para que unidos nos regocijemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Que Dios me las cuide mucho. Y de aquí en adelante vamos a caminar juntos. Pueden con confianza comunicarse conmigo y con Marioli. Estoy para servirles. Muchas gracias, Esther. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Concluimos la presentación el día de hoy. Gracias, Dios la bendiga.